María Dolores, Pepe y Manolo han visto muy bien cuáles son los hilos centrales, algunos de los hilos centrales de lo que yo pretendía con el libro, y por tanto no voy a repetir. Yo en este tiempo que me queda, para abrir luego un turno de discusión, que a lo mejor es lo más interesante, voy a matizar algunas cosas, voy a ahondar en algunas cosas. A, de tipo económico, y B, de tipo político. El neoliberalismo nace, como dice Manolo, como una redistribución brutal de abajo arriba. La crisis no ha modificado esa redistribución. El origen de la crisis, el origen inmediato de la crisis, no es una falta de recursos económicos en el mundo, sino igual que en los años 30, es un exceso de recursos en el mundo. Un exceso de recursos fuera de control ciudadano. No tenemos un problema de escasez en el capitalismo contemporáneo. Con el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas tenemos un capitalismo altamente productivo que genera extraordinarios excedentes económicos. El problema es que esos excedentes no están en manos de las mayorías sociales. Cuando se produce la crisis hubo una posibilidad de que ese dinero especulativo, propiedad de las grandes fortunas del planeta, que se mueve de forma ilimitada por el mundo buscando la inversión más rentable a corto plazo, que durante algunos años fueron las inversiones inmobiliarias en España, no hubo un negocio más lucrativo en el mundo prácticamente en el año 2004, 2005, casi 2006, que esas terribles construcciones, ese terrible cemento con el que acabamos de destrozar la costa española, que subía a un 17% anual. Pero después de la crisis, como decía, hubo la posibilidad de reducir esa liquidez, es decir, someterla a un control ciudadano. Eso no se hizo, como ha explicado Manolo muy bien, y el problema sigue siendo el mismo, del exceso de liquidez, del exceso de masas ingentes de dinero fuera de control público. Como ese dinero sigue circulando por el mundo en busca de la colocación más rentable, es una cuestión de meses o de poco tiempo para que encuentre otro negocio especulativo lucrativo. Primero fue, como sabéis, el precio del petróleo. Se especuló con futuros de petróleo. Eso hizo aumentar el precio del petróleo, lo cual generó un aumento de la inflación, lo cual produjo el desastre con el aumento de los tipos de interés en Estados Unidos y el desplome de toda la cadena de endeudamiento que condujo a la quiebra de Lehman Brothers, etc. Pero como no se hizo nada para reducir esa liquidez, porque para reducir esa liquidez habría que haber hecho inmediatamente un proceso A, de reforma fiscal progresiva inmediata, comparable a la que hizo Margaret Thatcher y Reagan en los años 80, y B, controlar los mercados financieros. Como no se hizo, ese dinero siguió moviéndose por el mundo buscando negocios a corto plazo lo más rentables posible. El segundo negocio que encontró en esa coyuntura, hubo varios, pero el último negocio que encontró fueron los bonos de los países, la deuda pública de los países. Eso no quiere decir, en el caso de Grecia es más complicado, porque Grecia es un país que, para evitar un vuelco político hacia la izquierda en los años 80, hubo un pacto entre centro izquierda y centro derecha para meter a sus parientes, a sus respectivos acólitos dentro del Estado, y eso ha generado un sector público enormemente ineficiente, ¿no?, que tiene esa explicación. Pero en el resto de los países la especulación con deuda pública no obedece clarísimamente, el caso de España, a un exceso de gasto público, que sabemos que en España es de los más bajos de la Unión Europea, sino a que simplemente se especula con bonos, con deuda pública, como se puede especular con petróleo, como se puede especular con trigo, o se puede especular con un producto financiero cualquiera. Por tanto, por acabar esta parte, hasta que no se rompa hasta que no se drenen esos capitales sobreacumulados que en el mundo vagabundean buscando negocios rentables a corto plazo,
cuanto más arriesgados mejor, porque más lucrativos son, no se va a solucionar el problema del exceso de liquidez y no se va a frenar la crisis, no se va a poner fin a la crisis financiera, el peligro de recaída de crisis financiera. Yo me hago la siguiente reflexión en el libro. Hay tres alternativas posibles desde un punto de vista lógico y desde un punto de vista también histórico, porque en los años 30 pasaron cosas que son distintas a las que están pasando hoy, pero que son algunas de ellas enormemente parecidas. Ya hay por ahí algunos libros de historia económica muy buenos, publicados hace mucho tiempo, que demuestran que la reacción de los gobiernos europeos es muy similar a los errores que cometió el gobierno de Hoover en el año 29, 30, 31, que fue lo que realmente agudizó la propia crisis económica en los años 30, etc. Hay tres salidas posibles. La primera salida es continuar como hasta ahora, es decir, intentar aumentar la rentabilidad privada de los capitales, de las empresas. Es decir, las empresas se considera que solamente pueden crear trabajo si se recupera su tasa de rentabilidad, su tasa de beneficios. Y para eso hay que reducir gastos, para eso hay que reducir sobre todo, primero, gastos laborales, impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es exactamente lo que hizo Hoover en el año 29, 30 y 31. Pensar que la empresa privada, que la dinámica de la empresa privada puede generar algo así como una solución económica global. No dio resultado, por una serie de razones bastante conocidas. Hoy en día, realmente esto es lo que por lo que están apostando los países. Los países están intentando forzar, es decir, eliminar gastos para mejorar la rentabilidad de las empresas privadas. Consideran todavía que los empresarios pueden sacarnos de la crisis. Esto es un enorme error, porque uno de los grandes orígenes de la crisis, como ha explicado Manolo, es que los salarios están muy por debajo del crecimiento de la productividad, desde hace ya 30 años. Y en el momento en que tú deprimes aún más los salarios, manteniendo a tutiplén la productividad y la producción de las empresas, alimentas por gasolina justamente el fuego que es el origen de esta crisis, el origen último, y es el crecimiento mucho más bajo de los salarios con respecto a la productividad. Esto no va a solucionar la crisis, y además es que tenemos un ejemplo mucho más cercano que los años 30, que es lo que llaman la enfermedad japonesa. En Japón, desde el año 90-91, vive una situación muy parecida, que se ha intentado responder, a la que se ha intentado responder durante 20 años justamente con estas recetas, reduciendo salarios, reduciendo impuestos y forzando mucho más las exportaciones. Claro, como la gente de Japón no tiene salarios solventes, lo que se hace es intentar vender todo eso que se produce a otros países. Y eso es exactamente lo que están haciendo ahora los países. Los países y los gobiernos ven en la exportación la salida del dilema. Naturalmente esto es un juego de suma cero, porque si todo el mundo hace lo mismo, ¿a quién vas a exportar? Realmente el crecimiento que se está viendo ahora en Alemania, por ejemplo, y ese pequeño crecimiento que se está viendo en algunos países europeos, se debe a que una serie de países han aplicado justamente otras políticas. Por ejemplo, China, con un programa de gasto público extraordinario, de casi el 15% del Producto Interior Bruto, Brasil, e incluso Estados Unidos, que son los que están generando la demanda para que los alemanes exporten más a esos tres países, básicamente. Es decir, el hecho de que hay países que no han aplicado con una ortodoxia 100% esas recetas explica esa especie de pequeño brote verde que se está viendo en Europa. Pero eso es una salida que tiene muy poco recorrido. Hay obvias evidencias históricas y presentes, y hay un montón de premios Nobel como Krugman, como Stiglitz, que lo avalan. Esto no es una salida generalizada de la crisis. Puede mejorar la situación en algunos países que consiguen exportar un poquito más que el vecino como Alemania. La segunda salida es una salida que cambia de lo micro a lo macro. Es decir, ¿qué dice? No, las empresas son incapaces